Bien, muy buenas noches. El día de hoy voy a abordar 8 buenas prácticas para fortalecer la seguridad de tu sistema con PCI DSS 4.0.1, que por supuesto es la última versión, ¿no?, de este estándar de protección de datos de tarjeta. Bueno, en principio va a haber una pequeña introducción, eh, luego pasaremos a las 8 buenas prácticas. Hablaremos sobre la segmentación, que es una muy buena práctica, ¿no?, para reducir el alcance, ¿no?, y enfocarnos en lo más importante. Es decir, nos vamos a enfocar los requisitos, los controles, solamente en el segmento PCI, ¿no? Ahorramos costos, tiempo, esfuerzo personal. Así que es una buena práctica. No es obligatorio en el estándar, pero es una muy buena práctica, ¿no?, para reducir costos, tiempos, esfuerzo. Luego abordaremos la autenticación robusta y multifactor de autenticación, ¿no? Ya no es suficiente al día de hoy poder administrar dispositivos, sistemas operativos con un solo factor de autenticación, ¿no? Que el más común, el que conocemos todos, es algo que conocemos, ¿no? Contraseñas, PIN. En PCI DSS ya no es suficiente eso. Ahora se necesita un multifactor de autenticación, o sea, dos factores diferentes tienen que ser, ¿no? Hablaremos, por supuesto, de ello. También otra buena práctica es el cifrado de datos, ya sea en tránsito y también en reposo, porque nos permite, en general, el cifrado nos permite proteger la confidencialidad. No cualquier persona debería tener acceso a los datos de tarjeta, ¿no? Ojo, no quiere decir que nadie deba tener acceso. Lo que indica es que solamente aquellas personas que tienen eh, la autorización, ¿no?, formal de acceder a los datos en claro, pueden tenerlo, ¿no?, cuando hay una necesidad de negocio. Caso contrario, no debería tener acceso, ¿no? Y para eso nos permite eh, el cifrado como un control de la confidencialidad, como otros controles que puede haber también respecto a la confidencialidad. También la gestión de vulnerabilidades y parcheo continuo, que este es un problema que sucede muy a menudo, ¿no? Que no se gestionan las vulnerabilidades de manera apropiada. Hay que hacer escaneos cada 3 meses, ¿no? Hay que hacer un pentesting cada año, interno, externo, por lo menos una vez al año. Y hay que hacer los parchados correspondientes, ¿no? Porque sabemos que tanto base de datos, sistemas operativos, ¿no?, necesitan cubrir ciertas debilidades que se van descubriendo, ¿no?, en el tiempo. Entonces, necesitamos abordar una gestión de vulnerabilidades de manera apropiada, ¿no?, conjuntamente con el parchado. Hablaremos, por supuesto, también más en detalle. El registro y monitoreo de actividades es importante, que casi en tiempo real, y eh, si es eh, posible que sea en tiempo real, ¿no?, monitorear las actividades maliciosas que ocurren en nuestros sistemas, ver en tiempo real qué cosa podría impactar, ¿no?, la seguridad. Para eso podríamos tener el registro y monitoreo de actividades, ¿no?, bajo una herramienta que se denomina SIEM, ¿no?, que es un correlacionador de eventos, que para ello deberíamos activarlos primero. También abordaremos, por supuesto. La revisión regular de accesos y privilegios, ¿no? En seguridad tenemos muchos principios que rigen, por supuesto, las buenas prácticas, ¿no? Uno de ellos es tener el mínimo privilegio, o sea, aquella persona, aquel usuario que solamente necesita, por ejemplo, realizar una lectura de un dato. No le deberíamos proveer de un privilegio de ejecución, de escritura, ¿no?, sino que solamente para la lectura, si es que esa es su función, claro está. Entonces, le brindaremos el acceso solamente en función de su labor que va a hacer. Nada más, no deberíamos darle más acceso.
La capacitación continua al personal también es muy, muy importante porque para poder tener una capacitación continua, ¿no? El CISO, el director, a ver, por favor, si pueden apagar su micrófono. Entonces, el CISO debería primero conocer cuál es el riesgo que tiene la organización, ¿no? En base a ese riesgo, debería proponer también lo que es una capacitación continua a través de un programa de capacitación, ¿no? De la organización. Entonces, ¿por qué es necesario conocer el riesgo? Porque vamos a enfocarnos, vamos a optimizar los recursos en lo que el riesgo, ¿no? podría hacer a nuestra organización, ¿no? Si tenemos un personal que es deficiente en desarrollo seguro, entonces podríamos hacer una capacitación en desarrollo seguro. Si tenemos un personal o los directivos que no están concientizados en temas de riesgos, podríamos capacitarlos de alguna manera. O lo que comúnmente se hace, por ejemplo, una simulación de ataque de phishing, ¿no? Para ver qué tan concientizados estamos. También las evaluaciones de cumplimiento y documentación. Es necesario ver en qué estado se encuentra, ¿no? el, el avance del cumplimiento de PCI DSS, así como muchos otros estándares, por ejemplo, ISO 27001, ¿no? GDPR, tenemos IPA, ¿no? Americano, entre otros. Tenemos que ir evaluando cómo estamos mejorando, ¿no? ¿Qué nos falta, ¿no? Para poder cumplir el estándar. Entonces, tenemos que documentar, tenemos que evaluar en qué estado se encuentra. ¿Estamos avanzando o no estamos avanzando? Y al final tendremos preguntas. Bien, ahora sí, me presento formalmente. Mi nombre es Joseph Valenzuela. Bueno, ahí tengo algunos estudios, ¿no? Certificaciones internacionales también, ¿no? CISO, CISSP, NIST también, ISO 27001 a nivel de auditoría e implementación y experiencia laboral especialmente en el sector privado, ¿no? En el sector financiero principalmente, pero también en el sector público, ¿no? He participado en algunos proyectos, ¿no? En la PCM en Perú, ¿no? Ministerio de Cultura, en otros ministerios también. Bien, inicialmente, antes de PCI DSS, ¿no? Antes de la primera versión, lo que había en el mercado era que las principales marcas de tarjetas de pago, ¿no? Visa, Mastercard, JCB y otros, cada uno tenía su programa de seguridad, ¿no? Entonces, esto hacía un poco difícil para un banco, por ejemplo, que quería trabajar con diferentes tarjetas. Si el banco que quería trabajar con Visa tenía que cumplir con lo que Visa decía, ¿no? O sea, con su programa de seguridad de tarjetas. Y si quería trabajar con Mastercard, lo mismo. Y si quería trabajar con otra tarjeta, tenía que pasar, digamos, una rigurosa auditoría de la marca. Entonces, eso hacía difícil para las organizaciones cumplir con todas, ¿no? Para hacer negocios, obviamente. Entonces, lo que hicieron las marcas, al ver, obviamente, este escenario, es que se juntaron en un consejo de PCI, de manera que a partir de ese consejo ya unificado, las principales marcas se unificaron para poder formar un consejo de seguridad, ojo, para formar el consejo, y a partir de ahí emiten las primeras versiones de PCI DSS, ¿no? Hay 15 certificaciones de PCI. PCI DSS es una sola, ¿no? Es una de ellas. Hay PCI PIN, hay producción de tarjetas, físico, lógico, hay desarrollo seguro en el ciclo de vida, etcétera. Hay una serie de certificaciones aparte de PCI DSS. Aquí vemos una línea de tiempo. Inicialmente se había definido que cada 3 años
las versiones de PCI iban a cambiar, teóricamente. En la práctica esto no ha sucedido, ¿no? Como vemos, han pasado desde la primera versión 2004, luego 2006, 2008, 2010, 13, 15, 16, 18, 22, 24, ¿no? Vemos que no son 3 años, son menos años, ¿no? 2 años y a veces menos todavía. ¿Qué sucede esto? Porque en la práctica el riesgo al cual se enfrentan las organizaciones es elevado, ¿no? Los fraudes, ¿no? Por ejemplo, los incumplimientos. Esto hace que requiera una actualización de SIDCS, ¿no? En menor tiempo. Pero ¿por qué deberíamos cumplir entonces PCI-DSS? ¿No? Que tiene ventajas. Las principales ventajas es que permite proteger los datos de tarjeta, ¿no? Relacionados a los datos de tarjeta. Las transacciones de los usuarios van a estar protegidos. Esa es una de las principales ventajas. Pero también aumenta la confianza del cliente, ¿no? Si yo como cliente hago las transacciones en un banco, yo sé que el banco está protegiendo mis datos. Por lo tanto, eso me genera confianza, ¿no? A diferencia de otras entidades bancarias donde se conocen, ¿no? Que han sido atacadas, ¿no? Los datos de los usuarios han sido revelados, los fraudes de las transacciones, operaciones no reconocidas, entre otras cosas, son más frecuentes. Entonces, eso no genera confianza, ¿no? Para el cliente, ojo, para el cliente y tampoco para algunos proveedores del banco, ¿no? Entonces, no solamente es del cliente, sino algunos proveedores que pueda tener. Pero también la importancia está en que evita multas y consecuencias legales. Si no cumplimos SIDSS, en el Perú tenemos la reguladora, la SBS, ¿no? Del sistema financiero, Superintendencia de Banca y Seguros. Si no cumplimos con lo que estipula SBS en términos de cumplimiento de PCI-DSS, entonces puede haber consecuencias legales, pero es más, podría haber incluso el cierre de las operaciones, ¿no? Quitar la licencia de operación. Por lo tanto, evita multas y ciertas consecuencias legales, ¿no? Por incumplimiento. Son tres aspectos muy importantes y que redondea, digamos, la importancia de cumplir PCI DSS. Vamos a ver entonces ahora las 8 prácticas. Primero, es la segmentación de red inteligente. Imaginemos que tenemos una red en el banco, ¿no? Y almacenamos, procesamos o transmitimos datos de tarjeta en esa red. Si no segmentamos, segmentación quiere decir, digamos, tener subredes más pequeñas, ¿no? Que la red total. Cada subred va a estar protegida, ¿no? Las comunicaciones que van a pasar por ahí van a estar en función de las reglas de Firewall, por ejemplo, ¿no? No va a haber comunicación si es que no hay reglas de Firewall de comunicación en esos segmentos. Por lo tanto, estamos de alguna manera aislando esos segmentos de red. Se- Estamos separándolos. No va a haber comunicación a menos que se establezcan reglas para la comunicación. El punto es que si no segmentamos, entonces toda la red completa va a estar dentro del alcance PCI, ¿no? Entonces lo que queremos es optimizar esfuerzos, costos, tiempos, el personal que tenemos, ¿no? De manera que segmentamos la red PCI, lo que procesa, transmite, almacena datos de tarjeta, nos enfocamos ahí. O sea, reducimos el alcance solamente a los sistemas, procesos, personas que almacena, procesa o transmite datos de tarjeta, ¿no? Y no a toda la red, porque si no hacemos la segmentación, toda la red estaría dentro del alcance.
No, ahí vemos un gráfico donde de alguna manera se puede apreciar que para la segmentación, o sea, la zona de no PCI, ¿no? Para acceder a la red de PCI se necesitaría un firewall, ¿no? Puede haber una zona desmilitarizada también, donde obviamente sabemos que esta es una red donde está expuesta al Internet, ¿no? Los servidores web, los balanceadores de carga. Entonces, para acceder a la red de PCI hay que hacerlo a través de herramientas perdón, de seguridad y de comunicaciones. Entonces, de esta manera, protegemos, acotamos el alcance. Tenemos el segundo control, que es la autenticación robusta y multifactor de autenticación, ¿no? Para los que tenemos un poquito de experiencia, sabemos que por lo menos hay tres tipos de factores de autenticación. Hay más, ¿no? Pero los principales, los más conocidos por lo menos son estos, ¿no? Algo que sabes, que sabemos, nuestra contraseña, nuestra frase, un PIN, ¿no? En el POS, eso lo sabemos, ¿no? Es algo que sabemos. Pero el otro factor puede ser algo que tenemos un token físico, ¿no? Ustedes habrán visto que cuando tienen un token físico, cuando hacen una transacción, el banco les envía un número al token físico y ese número lo ponen en la transacción, ¿no? Para validar, autenticar que tanto el servidor como el token están sincronizados. Se trata de la persona, ¿no? Entonces, puede ser una tarjeta, un badge, entre otros, ¿no? Un celular también puede ser. El celular, ¿no? Es algo que tenemos. También podría usarse como algo que tenemos. El otro factor, algo que somos, especialmente de manera biométrica, ¿no? La huella dactilar en los bancos se usa mucho, ¿no? En la RENIEC siempre se usan las huellas, ¿no? Para validar de quién se trata la persona. La palma, ¿no? Cuando uno va a los aeropuertos, generalmente es la palma o las dos palmas, ¿no? Dependiendo. La voz también, aunque tiene sus propios problemas, el iris y la retina, ¿no? Son parte de algo que somos. Cada uno de estos tiene sus ventajas y desventajas, por si acaso. Entonces, la idea es que usemos por lo menos dos factores, ¿no? Diferentes de autenticación. Por eso se denomina multifactor de autenticación. Hay otros factores también, claro está. Tenemos, por ejemplo, algo donde estamos en qué coordenadas o desde qué IP nos conectamos. Tenemos según el contexto, ¿no? Desde qué dispositivo, celular, laptop, tenemos los parches actualizados, antivirus activado, etcétera, ¿no? Entonces, hay otros factores también. Respecto a la autenticación robusta, también tiene que ver con las contraseñas seguras, ¿no? Y la rotación periódica. Cuando hablamos de robustez de las contraseñas, nos referimos a la longitud, ¿no? Hay, eh, por ejemplo, CIS, no sé si habrán escuchado el término CIS, Center for Internet Security. Es una organización que recomienda, ¿no? En términos de benchmarking, también conocido como hardening, ¿no? ¿Qué longitud debería tener una contraseña? ¿Qué complejidad? ¿Qué historia? El bloqueo de las sesiones, etcétera. Eso permite tener una robustez, ¿no? En el uso de las contraseñas. Pero también es necesario cambiar las contraseñas cada cierto tiempo, ¿no? Como buena práctica, porque así, eh, digamos, no nos hayamos dado cuenta que nuestra contraseña se ha comprometido en algún momento. Cambiar la contraseña es una buena práctica en este caso. Así no nos hayamos dado cuenta que nos ha robado, alguien vio nuestra contraseña, ¿no? Sin querer, etcétera. Entonces, aquí tenemos un gráfico ya específicamente para PCI DSS, donde nos dice, acá tenemos en color azul, ¿no? Abajo, donde es el entorno de datos.
donde tenemos los sistemas, ¿no? Los procesos, la tecnología de PCI DSS. Entonces, ya sea para administrar los sistemas dentro de PCI DSS o si lo administramos desde fuera de la red, tenemos que hacerlo siempre con multifactor, dos factores de autenticación diferentes, ¿no? Para poder administrar los sistemas, porque cuando uno administra sistemas, generalmente lo hace con privilegios elevados, ¿no? Si yo administro un firewall, lo hago con privilegios elevados, ¿no? Un sistema operativo. Entonces, es importante proteger esas credenciales de acceso, de administración. Entonces, de esta manera, usando multifactor de autenticación, reducimos el riesgo de que si hay una interceptación de las comunicaciones, estén protegidas, cifradas, ¿no es cierto? Que haya doble factor de autenticación para validar mejor de quién se trata, ¿no? Qué usuario es el que está conectándose. Tenemos el cifrado de datos también. Como les comentaba, es muy, muy importante en términos de protección de confidencialidad, proteger los datos que están en reposo, que están en tránsito también. Y para ello es importante conocer la parte criptográfica, que es muy, muy importante entender cuáles son los principios, qué algoritmos son los recomendados, ¿no? Para cifrar datos en reposo y en tránsito. Generalmente usamos TLS para, para poder cifrar datos en tránsito, ¿no? A través de una red. O también podemos usar TLS 1.3, ¿no? Cuando usamos TLS 1.2 hay ciertos cipher suites o algoritmos, ¿no? De cifrado de los servicios recomendados. No todos son recomendados. En TLS 1.2 hay ciertas versiones recomendadas. No son todas las versiones recomendadas. Entonces hay que cifrar datos, hay que cifrar base de datos, ¿no? Quizá archivos, discos duros, etcétera. Aquí tenemos para el caso de el cifrado de datos en reposo, o sea, en sistemas operativos, en base de datos, en aplicaciones, de manera que podríamos usar este esquema que incluso muchos sistemas operativos soportan a nivel de sistema operativo una arquitectura para el cifrado de datos de manera segura, ¿no? O sea, cada sistema operativo tiene una arquitectura. Windows, por ejemplo, tiene una arquitectura a nivel de sistema operativo para cifrar información, ¿no? Ahí tiene que ver mucho con certificados digitales, llaves criptográficas, obviamente. Entonces, la idea es conocer esos esquemas para incorporarlos en el cifrado de datos, ¿no? De sistemas operativos también, de base de datos o aplicaciones. Eso es en términos de online, ¿no? Y si es offline, es decir, llega un momento en los sistemas en los cuales hay que hacer un backup, ¿no? Porque los sistemas también tienen una capacidad de almacenamiento de datos. Va a llegar un momento en el que hay que hacer una copia, ¿no? Llevarlo a cintas de copias de seguridad o en una cintoteca, también llamado así, donde vamos a almacenar información, datos, ¿no? Donde van a haber datos muy importantes. Entonces, no podemos dejar así nada más esos medios con datos sensibles. Hay que cifrarlos también, ¿no? Entonces, hay que definir algoritmos, ¿no? Llaves criptográficas, lugares seguros, revisiones periódicas, asegurarnos que las copias se pueden restaurar, en fin, una serie de controles necesarios por PCI. Y si el dato está en tránsito, también, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos digamos, tres opciones, ¿no? La primera es que el dato lo ciframos.
pasa por una red pública o abierta, pero como está cifrado el dato, así haya interceptaciones, digamos, el dato no va a ser legible, ¿no? Porque está cifrado. Llega al destino y el dato cifrado es descifrado posteriormente para obtenerlo en texto claro. ¿Está seguro? Está seguro. Pero podemos, en la segunda opción, cifrar no el dato, sino el canal por donde pasa el dato. El dato está pasando en claro, pero la red está cifrada. El canal está cifrado. ¿Está protegido el dato? Sí, está protegido también. El dato está en claro, sí, pero la red por la cual donde está pasando el dato está cifrado. Y tenemos en la última opción donde tanto el dato como el canal está cifrado. O sea, ambos están cifrados. Esto lo hace incluso más seguro, ¿no? Que las otras dos opciones. Entonces, dependiendo de los recursos que cuente la organización, dependiendo de las necesidades, dependiendo de el presupuesto también, el personal que tenga, optará por alguna de estas opciones, ¿no? De protección de datos en tránsito. Hay que transmitir mucha información, ¿no es cierto? En PCI DSS. Podemos elegir cualquiera de estas. Luego tenemos la gestión de vulnerabilidades y parcheo continuo. Eh, por ejemplo, ¿qué pasaría si nunca hacemos pruebas de seguridad en nuestras aplicaciones desarrolladas en nuestra organización? No nos daríamos cuenta si existen o no vulnerabilidades, ¿no? Ya conocemos en las noticias que, ¿no? A través de las vulnerabilidades en las aplicaciones, en sistemas operativos, atacan, ¿no? A muchas entidades, bancarias también. Por lo tanto, es necesario tener una gestión de vulnerabilidades. Y para eso, ¿qué se necesita? Escaneos, se necesitan pruebas de intrusiones periódicas, y para ello necesitamos contar con herramientas que estén actualizadas, ¿no? Con las firmas de vulnerabilidades. ¿Qué significa esto? Cada vez se van descubriendo nuevas vulnerabilidades. Esas nuevas vulnerabilidades tienen que estar actualizadas en las diferentes herramientas que se van teniendo, ¿no? Porque si no las juntamos, quizá no vaya a descubrir una vulnerabilidad ya recientemente descubierta. Entonces, hay que actualizar la base de datos de las firmas de vulnerabilidades para que cuando hagamos el escaneo detecte. Si no, no va a poder detectarlas. El uso de herramientas especializadas también, ¿no? Hay herramientas que se especializan, por ejemplo, en aplicaciones web, otras en aplicaciones móviles, otras en base de datos, otras en redes inalámbricas, ¿no? En dispositivos eh, específicos, digamos que no hay una herramienta que sea para todo, ¿no? Tampoco se recomienda, porque lo que se recomienda es que sea especializada en el objetivo, de manera que se requiere herramientas especializadas. También cada cuánto tiempo vamos a hacer estas pruebas dependerá del riesgo al cual enfrenta la organización y también algo nuevo que a veces se pasa de largo. Es que hay que enfocarnos en el riesgo en vez de CBSS. ¿Qué es CBSS? Las vulnerabilidades que se van descubriendo tienen un código, ¿correcto? Pero también tienen una puntuación. ¿Qué tan grave es una vulnerabilidad? ¿Es alta, crítica, media, baja? Lo que nos dice PCI es que no nos debemos enfocar en ese número, en CBSS. Lo que nos dice es que hay que abordar esas vulnerabilidades en base al riesgo que representa según el contexto, porque las herramientas no saben del contexto de la organización, no saben qué activo es crítico en nuestros sistemas.
La herramienta no sabe eso. Nosotros sabemos cuál es ese riesgo. Entonces, en base a ese riesgo es que debemos enfocar, eh, digamos, la gestión de las vulnerabilidades. Es lo que recomienda PCI DSS en estas nuevas versiones, ¿no? La 4.0 y la 4.0.1. Antes se veía solamente la puntuación de la vulnerabilidad, la CVSS, el score. Ahora ya no. Y tenemos las ventanas de parchado eficientes y automatizadas, ¿no? Recordemos que cada segundo martes de cada mes se publican los parches de seguridad, por ejemplo, en Microsoft, ¿no? Microsoft emite, publica todos los parches, actualizaciones en las plataformas de Microsoft, sistemas operativos, navegadores web, Office, ¿no? Diferentes herramientas de Microsoft. Cada segundo martes tenemos a disposición, ¿no? Diferentes parches que emite, publica Microsoft. Lo mismo sucede con Linux, con las diferentes versiones, ¿no? CentOS, Red Hat, etcétera. Entonces, es tarea de los analistas de seguridad estar al tanto de cuáles son esos parches para, según lo que tengamos en nuestro ambiente de producción, ¿no? Hacer los parches cuando corresponda, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir protegernos mejor. ¿Qué amenazas tenemos? Tenemos los gusanos, los virus, el ransomware, spyware, rootkits, caballos de Troya, etcétera, ¿no? El virus es uno de los más antiguos, digamos, software maliciosos que conocemos, ¿no? Desde los 80 aproximadamente han aparecido. Luego han aparecido otros, ¿no? Por ejemplo, los gusanos, los caballos de Troya, etcétera. Y también el letal, vamos a decirlo así, ransomware, ¿no? Donde eh, actúa cifrando la información y pidiendo rescate, ¿no? Para descifrar la información. Entonces, es necesario tener controles para este software malicioso que podamos encontrar. El otro control fundamental es el registro y monitoreo de actividades. 100, ¿no? Usando herramientas 100. Si no tuviésemos datos, ¿cómo podríamos, por ejemplo, determinar si hemos sido atacados o no? ¿No? ¿Cómo podríamos determinar responsabilidades de las acciones de los usuarios? Porque lo que hacen los logs es eso, guardar información de las acciones de los usuarios. ¿Qué usuario se conectó a qué hora? ¿No? ¿En qué sistema? ¿Qué hizo el usuario? ¿Eliminó información? ¿Agregó información? ¿Creó un nuevo usuario? ¿Eliminó un usuario? ¿Trató de acceder a una información que no le correspondía? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo pistas o logs de auditoría, nos permite conocer las acciones de los usuarios. Pero para ello hay que activar, ¿no? Las pistas de auditoría en los sistemas operativos, en los servidores, bueno, sistemas operativos, las aplicaciones, bases de datos, etcétera. Hay que activarlos. Si no los activamos, no se guardarían estas acciones de los usuarios. Pero sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando activamos pistas de autoría, lo que se va a hacer es generar una gran cantidad de datos que puede llegar a impactar la red por la gran cantidad de datos que se van generando. Entonces, hay que tener una estrategia para la activación de los logs de autoría según la capacidad que tengamos en la red, en los sistemas, para almacenar tanta información. Y ahí recomiendo también NIST, ¿no? Donde se habla, por ejemplo, cómo deberíamos hacer la generación, almacenamiento, transmisión, el acceso a estas pistas de auditoría o logs, también llamados. ¿Qué controles de seguridad deberíamos tener? Por ejemplo, el cifrado de los logs, que sea de solo lectura, que se pueda hacer una compresión, o sea, una reducción del tamaño para el envío,
hacia un 100. Se puede hacer eso también. ¿Para qué nos serviría esto? Para poder determinar algunos riesgos en tiempo real, ¿no? Usamos herramientas, ojo, no estoy haciendo publicidad a ninguna herramienta, lo que estoy ahí nombrando son algunas herramientas conocidas tipo Splunk, ¿no? El Trustwave también y muchas otras también, a través de casos de uso. Por ejemplo, ¿qué usuario? Un caso de uso, por ejemplo, sería, ¿qué usuarios tienen sus cuentas bloqueadas por intentos fallidos el día de hoy? Ese podría ser un caso, ¿no? ¿Qué usuarios han hecho un escalamiento de privilegios? Es decir, eran usuarios normales en los sistemas y en un momento dado son administradores, ¿no? ¿Cómo es que elevaron esos privilegios? Escalamiento de privilegios. Y la revisión periódica, ¿no? Puede ser diaria, puede ser semanal, puede ser automatizada, semi-automatizada, etcétera. Entonces, además, nos permite tener una capacidad forense también, ¿no? Que es muy, muy importante. Ahí tenemos un ejemplo de qué plataformas podrían intervenir en el CIEM, ¿no? Tenemos firewalls, servidores, IPS, routers, switches, estaciones de trabajo, aplicaciones, base de datos, etcétera. Revisión regular de accesos y privilegios. Les comentaba, ¿no? Todo acceso tiene que ser en base al principio de seguridad llamado mínimo privilegio. ¿Para qué darle mayor privilegio si no lo necesita? ¿No? Esa es la pregunta. Si no es necesario para su función, solamente debería darle el acceso a lo que va a hacer, a lo que necesita solamente, según la necesidad y la aprobación del negocio. Y para ello se puede hacer auditorías mensuales de cuentas y permisos, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es la revisión de los 90 días. Cada 90 días revisamos todas las cuentas y privilegios de los usuarios en los diferentes sistemas. En estos precisamente que vemos aquí, ¿no? De manera que vamos a determinar qué usuarios no necesitan acceder más, ¿no? A los sistemas, qué usuarios nunca han accedido, por lo tanto los eliminamos o los deshabilitamos temporalmente, etcétera, ¿no? ¿Qué usuarios tienen demasiado privilegio? Les vamos a quitar los privilegios, les vamos a reducir los privilegios, ¿no? Hay usuarios que se van moviendo de diferentes roles en la empresa. Esos cambios también debemos actualizarlos. Entonces, en la empresa hay altas, nuevos usuarios, bajas, son despedidos los usuarios o se retiran voluntariamente y hay cambio de roles y permisos, ¿no? Normalmente en la empresa los usuarios tienden a pedir más permisos, ¿no? A mayores sistemas. Entonces es importante ir monitoreando esas altas, esas bajas, esos cambios de roles y permisos. La capacitación también, evaluar el riesgo. De acuerdo a ese riesgo, podemos presentar un plan de capacitación o un programa de capacitación. Siempre recordando que la persona es considerada como el eslabón más débil en la cadena de seguridad, ¿no? Pero si está bien capacitada, si ejerce el debido cuidado, no es el eslabón más débil, es un aliado más. Recordar que todos somos seguridad, ¿no? Todos en la empresa somos seguridad. Hay una responsabilidad compartida, ¿no? Eh, por ejemplo, el usuario que accede al sistema y ve que algo está mal, tiene que reportar ese incidente. El administrador del sistema que accede y también identifica un problema, tiene que reportar. Las diferentes áreas, los usuarios, el área de ciberseguridad, riesgo, etcétera. Todos somos seguridad. Vamos a categorizar los activos como buena práctica para saber cuáles activos son más críticos para la empresa a través de un programa de seguridad de la información. También podemos simular ciberataques, ¿no? Como vamos a ver a continuación, donde hay que planificar.
los ciberataques, ¿no? ¿Qué propósito tiene el ciberataque o la simulación del ciberataque? Tiene que ser controlado porque no queremos impactar en la área productiva, por supuesto, comunicado a ciertas personas, definir indicadores para ver cómo se ha desarrollado el ciberataque y presentar resultados, ¿no? Hay que documentar las etapas del ciberataque, cómo se ha gestionado, cómo se ha respondido y vamos a ver en qué podemos mejorar en base a los resultados. Por ejemplo, tenemos aquí que en 2 días más se va a dar inicio al Simulacro Internacional de Ataques Cibernéticos 2025, ¿no? Promovido por la PCM, ¿no? A través de la Secretaría Nacional de la PCM, ¿no? Es el Simulacro Internacional de Ataques Cibernéticos 2025. Ahí pueden inscribirse para los que desean, ¿no? Y es más, esto es casi, casi una obligación para las entidades estatales, ¿no? ¿De acuerdo? Así que ahí les comparto esa información. Y tenemos también evaluaciones de cumplimiento y documentación. Tenemos que darle seguimiento al avance de cumplimiento de PCI DSS. Son muchos requisitos, algunos requisitos son más importantes que otros. Si nos enfocamos solamente en lo más importante, en lo que tomaría más tiempo en cumplir, tomaría mayor presupuesto, tiempo y personal, quizá no van a ver que está avanzando en el cumplimiento de PCI. Tenemos que balancear lo difícil, lo medianamente difícil y lo fácil, ¿no? Para que vean que estamos avanzando con el cumplimiento en el corto, mediano y largo plazo. Esa es una buena estrategia. Hay que usar herramientas de autoevaluación que son propios del estándar, ¿no? Enfoque definido o tradicional o antiguo, ¿no? En la versión 3.2.1 se usaba este enfoque. En la versión actual se puede usar, aparte de ese enfoque tradicional, se puede usar el enfoque priorizado. Otra forma de poder cumplir con el requisito. Uso de KPIs, ¿no? Según SMART, que es una metodología para definir KPIs. KPI es un indicador, ¿no? Donde el indicador tiene que ser alcanzable, medible, etcétera. Por supuesto, la documentación es muy, muy, muy importante para el cumplimiento porque de alguna manera va a evidenciar, ¿no? El cumplimiento de un requisito. Políticas actualizadas, aprobadas, revisadas, procedimientos paso a paso, documentados, estándares, ¿no? Eh, por ejemplo, el cifrado, ¿qué estándar cumple, ¿no? ¿Cuáles son los estándares? Líneas de base de seguridad o hardening también llamados, y las auditorías forman parte de la documentación, ¿no? Una auditoría interna, una auditoría externa sirve como input para saber en qué estado se encuentra, ¿no? De cumplimiento, obviamente, nuestro programa de cumplimiento de PCI DSS. Muy bien. Ahora, antes de pasar a las preguntas, igual si tienen preguntas a todos los que están aquí, pueden escribirlas por el chat o levantar la mano para que también puedan hacer su pregunta. Mientras voy a contarles sobre el curso que nosotros tenemos, o donde se ve a mucha mayor profundidad todo el tema de PSI en DSS en su versión 4 o 4.0.1 y todos los requerimientos, los cambios de la versión anterior a la versión actual y demás temas, como ya hemos visto ahora durante la presentación. Este curso está programado para el 20 de agosto. Se realiza de manera online en vivo, así como estamos aquí a través de Teams. Van a poder interactuar con el instructor, que en este caso sería Joseph, y además con los demás compañeros que pueden ser de países diferentes, porque nuestros cursos se ofrecen para diferentes países de toda Latinoamérica, entonces pueden realizar networking con otros profesionales de su mismo rubro. También van a obtener material digital complementario para el curso, las grabaciones de las clases,
el acceso al aula virtual donde van a tener todo el material, grabaciones y demás. Al finalizar, obtienen un certificado de participación de IGP Training de que han llevado este curso, lo han completado satisfactoriamente. También durante el curso se ve la resolución de un caso práctico y también ofrecemos la garantía de aprendizaje, que quiere decir que si ustedes se matriculan para esta fecha, el 20 de agosto, y quizá faltaron alguna clase o no les quedó claro algún tema, pueden volver a llevar el curso en alguna otra fecha que tengamos más adelante, por ejemplo en octubre. Si ustedes desean, pueden volver a llevarlo sin pagar de nuevo, siempre y cuando la nueva fecha esté confirmada.